Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Mientras progresamos por la palabra completa de Dios en 5 años, con nuestro maestro Samuel Montoya, él a menudo señala capítulos o versículos que son claves para entender libros enteros o hasta la Biblia completa. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y estoy emocionado por poder decirle que hemos encontrado uno de esos versículos claves en el estudio de hoy. Me imagino que muchos de nosotros conocemos a personas que creen que todos los caminos conducen a Dios. Tal vez dicen que todos están en su viaje espiritual y que siempre que sean sinceros en su búsqueda por significado de la vida, eso es lo que realmente cuenta. Parecería ser el colmo de arrogancia e intolerancia reclamar que el único camino por el cual las personas pueden entrar en una relación correcta con Dios es por medio de Jesús. Después de todo, hay personas sinceras, morales en toda cultura y religión de todo el mundo. ¿Cómo pueden los cristianos creer que solo su religión es verdadera? ¿Cómo pueden los cristianos creer que solo su religión es verdadera? Hoy estamos estudiando Levítico capítulo 17, versículos del 1 al 7. El Dr. McGee, autor del estudio de A través de la Biblia, tenía esto que decir del capítulo 17 de Levítico. Él dijo, y cito, «Al entrar en este capítulo, parecerá que Dios no es de mente amplia, que es algo dogmático y bastante fanático. Si usted recibe esa impresión, tiene razón. Él va a decir que solo un altar sobre el cual se ha de hacer un sacrificio y tiene que haber derramamiento de sangre. Eso es también verdad en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». El Señor Jesucristo en la cruz es el único camino a Dios. En el Nuevo Testamento se nos dice en Efesios, «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia». Y otra vez en Efesios capítulo 2, versículo 13, «Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo». Fin de la cita. Usted no se puede acercar a Dios para nada sin venir por el Señor Jesucristo. Y hay que venir por la sangre derramada de Cristo. Oh, tenemos mucho acaramelado hoy en día. Dios es amor, vamos a bailar todo el camino a su presencia, pero amigo, usted no llegará así. Usted tiene que venir por el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Bueno, eso es perfectamente cierto y claro, y va a ser aún más claro cuando entremos en nuestro estudio bíblico de hoy. Es muy peligroso creer que quizás podrá hallar otro camino para llegar a Dios. Jesús mismo declaró que Él había sido enviado al mundo con un propósito primordial, para que los que creen en Él no perezcan, sino para que tengan vida eterna, de acuerdo con Juan capítulo 3, versículos 14 al 17. Bueno, iniciamos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, estamos contentos y felices de que podemos venir ante tu palabra y que tú nos hables y nos enseñes lo que necesitamos aprender. Nos disponemos en mente y corazón a estudiarla y a recibir lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Te pedimos que uses al Maestro, que uses este tiempo para edificarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy
con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior hicimos una breve introducción a este capítulo 17 del tercer libro de Moisés, y dijimos, entre otras cosas, que quizá usted ya haya notado que este es un libro excitante mientras despliega y manifiesta las grandes verdades fundamentales y cardinales para el cristiano de hoy en día. Y aunque estas cosas fueron dadas en realidad a la nación de Israel de una manera literal, y aunque la razón por la cual se hacían estas cosas haya pasado, sin embargo, todo esto contiene grandes verdades espirituales para hoy en día. También aclara muchos interrogantes y da nueva comprensión a las verdades del Nuevo Testamento. Dijimos también que algunas personas tratan este capítulo como una extensión del capítulo anterior. Ahora, es verdad que hay cierta continuidad y sucesión de los hechos aquí, pero el tema central es diferente. Ahora recibe especial consideración el único lugar de sacrificio y el gran valor de la sangre. Este capítulo tiene una aplicación directa a la marcha a través del desierto y al período cuando los israelitas acampaban alrededor del tabernáculo. Tiene que ver más bien con las consideraciones relacionadas con la ética antes que con las consideraciones ceremoniales. Los animales limpios para el alimento tenían que ser sacrificados en el tabernáculo. Solo los versículos 8 y 9 de este capítulo 17 tienen que ver específicamente con la ofrenda ceremonial de un sacrificio a Dios. Después que la nación de Israel se esparció por toda la tierra de Palestina, algunos vivían a muchos kilómetros de distancia del tabernáculo y no habría sido factible ni aún posible que ellos trajeran los animales que iban a comer para matarlos en el tabernáculo. En el capítulo 12 de Deuteronomio, veremos que Dios revisó las instrucciones que les había dado antes, cuando ya estaban listos para entrar en la tierra prometida. Dijimos también que la razón específica por la cual los israelitas no debían comer sangre nunca es porque la sangre representa la vida. Y había dos razones en realidad para esta prohibición. En primer lugar, porque la vida es sagrada. Aún los animales no debían ser muertos innecesariamente. Y en segundo lugar, porque la sangre habla del sacrificio de Cristo. La vida es sagrada y debe ser protegida. En cambio, Cristo tuvo que dar su vida para que el pecador pudiera tener vida. La sangre y la vida son sinónimas. El hombre nunca debía comer sangre. En cambio, debe tomar la sangre de Cristo, que quiere decir apropiarse por la fe de la sangre derramada por Cristo, la vida de Cristo que Él entregó para que nosotros tuviéramos vida. Vamos pues a amar, a alabar y a hablar de la sangre. Concluimos nuestro programa anterior diciendo que son demasiadas las veces que en la iglesia se trata de restarle importancia al tema del pecado. Y cuando esto ocurre, cuando hay vacilación en mencionar el pecado, sigue por consiguiente que se le da también poca importancia a la preciosa sangre de Cristo. Y esta, amigo oyente, es una situación muy triste y peligrosa. Veamos entonces ahora el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este capítulo 17 de Levítico. Como dijimos, el tema central de este capítulo es el único lugar del sacrificio y el valor de la sangre. Y consideraremos este tema central bajo los 4 aspectos siguientes. Primero, el único lugar del sacrificio en los versículos 1 al 6. En segundo lugar, la ofensa de la adoración oculta de las cabras en el versículo 7. En tercer lugar, la ofrenda del sacrificio en el tabernáculo en los versículos 8 y 9. Y en cuarto lugar, la obligación de no comer sangre en los versículos 10 al 16. Comencemos pues con el primer aspecto, o sea, el único lugar del sacrificio. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 17 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles: Esto es lo que ha mandado Jehová. Estas instrucciones no eran tan solo para Moisés y Aarón, sino también para los hijos de Aarón y para toda la nación de Israel. Es obvio que ahora Dios se está llegando a la vida personal y privada del pueblo.
no solo distinguía entre los animales limpios e inmundos del capítulo 11, sino que ahora da los reglamentos sobre cómo debían comer los animales limpios. La vida del pueblo de Israel debe ser diferente a la vida de los paganos en su derredor. Veremos que se menciona esto una vez más en el próximo capítulo, es decir, en el capítulo 18 de Levítico. Ahora leamos los versículos 3 hasta el 6 de este capítulo 17. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó. Será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Quizá usted se pregunte, bueno, ¿y de qué se habla aquí? Esta es otra de aquellas leyes extrañas que no tiene que ver con la ofrenda ceremonial de sacrificios. Cuando usted examine este pasaje con cuidado, notará que estos animales debían servir de alimento para el pueblo de Dios. Dios está demandando que le traigan a Él a la mesa de comer. Y así, por esta señal, los dioses paganos quedaban entonces excluidos. Ahora, ¿por qué fue Dios tan rígido en cuanto a esto? Si iban a comer carne de cordero para la cena, tenían que traer el cordero a la puerta del tabernáculo para matarlo. Y quizá algunos no querían que sus vecinos se dieran cuenta que iban a tener visitas para la cena. O quizá a algunos se les olvidó convidar a la suegra para la cena. Bueno, no importaba. El hecho era que tenían que matar el animal en el tabernáculo. Esto fue hecho debido a sus antecedentes. Es que entre los paganos, la carne era ofrecida a un ídolo antes de ser comida. Y Dios estaba poniendo un obstáculo en la vía para impedir que su pueblo tomara el camino largo hacia la idolatría, las tinieblas espirituales y el juicio. Cuando vivían en Egipto, aunque eran esclavos, eran idólatras, así como lo eran los egipcios. Y Dios no les redimió porque eran en alguna manera superiores. Dios les redimió porque había oído su clamor y porque había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y cuando Dios hace un pacto, amigo oyente, lo cumple. Quizá usted se esté preguntando, bueno, ¿y cómo es que Él sabe que eran idólatras en la tierra de Egipto? Bien, en la profecía de Ezequiel, capítulo 20, versículos 6 al 8, encontramos estas palabras. Escuche usted. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Como usted ve, amigo oyente, la Escritura misma declara que eran idólatras. Y Dios trata de separarlos de todo eso que los había contaminado en la tierra de Egipto. Habían adorado a los animales, y el derramamiento de la sangre y la ofrenda de la carne se usaban en la idolatría. Es necesario que uno comprenda estos antecedentes para entonces entender mejor el significado de las prohibiciones que hace el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 13, y en el capítulo 10 de la misma carta, versículos 1 al 33. Los corintios eran idólatras, y su costumbre era traer sus animales para ofrecerlos a sus dioses, a sus ídolos. Dejaban su animal en el templo, y luego esa carne era vendida allí en la carnicería del templo. El mejor filet mignon de aquel día tenía que comprarse en el templo pagano. El templo pagano entonces se constituía en el supermercado local. Ahora, durante el tiempo del Nuevo Testamento, el israelita piadoso había sido tan disciplinado
que no quería tener nada que ver con esta carne que había sido ofrecida a los ídolos. En cambio, los gentiles que se convertían no tenían ningún problema en cuanto al comer la carne que había sido ofrecida a ídolos. Por tanto, a los cristianos judíos no les gustaba comer junto con los cristianos gentiles por razón a esta diferencia en cuanto a la carne ofrecida a los ídolos. Estas, pues, fueron las circunstancias que rodeaban este pasaje a los corintios. Los israelitas tenían muy poca carne para comer durante sus años en el desierto. Y creemos que el incidente en cuanto a las codornices indicó esto. Se quejaban porque no tenían carne para comer y clamaban: «¿Quién nos diera a comer carne?», según el capítulo 11 de Números, versículo 4. Ahora, esto era verdad en cuanto a todas las naciones de la antigüedad, y aún hoy en día en las naciones del Oriente escasea la carne. Hay allí los que realmente son vegetarianos en su manera de comer. Ahora, un animal limpio para comer en la mesa tenía que ser muerto a la puerta del tabernáculo. La sangre era derramada allí. La sangre era puesta en el altar y el cebo era ofrecido como ofrenda de olor grato. El sacrificio era una ofrenda de paz, pero el resto del animal era devuelto al dueño, quien podía prepararlo para su propia mesa. Por eso, los creyentes judíos se resentían con los gentiles que comían carne que había sido comprada en un templo pagano. Es interesante notar en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 19 y 20, que cuando el gran concilio de Jerusalén entregó su decisión, Santiago habló por el grupo y dijo: «Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre». Dios les estaba enseñando a los creyentes gentiles que la vida es sagrada. Permítanos decir aquí, amigo oyente, que la matanza de animales para la comida todavía se asocia con la adoración pagana entre los habitantes de la India y Persia. Y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto en nuestro estudio de este capítulo 17, que es la ofensa de la adoración oculta de las cabras. Leamos el versículo 7 de Levítico capítulo 17. «Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades». Ya hemos mencionado que la palabra demonios en este versículo es literalmente peludos, o el cabro padrón, o también sátiros. La misma palabra es usada en el libro segundo de Crónicas, capítulo 11, versículo 15, donde leemos: «Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios». Literalmente aquí la palabra es los peludos, o el cabro padrón, y para los becerros que él había hecho. Fue así como Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Esto se refiere a la adoración degradante y disoluta de la naturaleza que estaba asociada al culto del dios Pan. Dios estaba diciendo a su pueblo: «No hagan eso, traigan ese animal a la puerta del tabernáculo». Por eso mismo hubo la pena tan severa como la que se menciona en el versículo 4. Los detalles tuvieron que ser cambiados cuando entraron en la tierra prometida, pero el principio que se enseña aquí es eterno. Es importantísimo que veamos esto hoy en día. Ellos vivieron bajo el peligro de volver a la idolatría y a la crasa inmoralidad, y ahora mismo nosotros estamos viendo un regreso a este asunto de la adoración de los dioses de la naturaleza. Amigo oyente, todo esto hoy en día que está de moda en cuanto al cabello largo y al volver a la vida libre y primitiva, es un regreso al mismo tipo de cosa. Dios quería proteger a su pueblo y también quiere protegernos a nosotros de la idolatría y de la inmoralidad. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado en esta ocasión, así es que vamos a detenernos aquí. En nuestro próximo programa, Dios mediante, continuaremos con nuestro estudio del capítulo 17 de Levítico y consideraremos el tercer aspecto, que es la ofrenda de sacrificio en el tabernáculo. Le recomendamos leer los versículos siguientes de este capítulo 17 para estar mejor preparado y mejor informado de su contenido para nuestro próximo programa. Será entonces hasta la próxima visita. Es nuestra oración que el Señor inunde su vida de las ricas bendiciones del cielo. Este fue un buen tiempo en la palabra de Dios. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy.
En nuestro próximo programa, continuaremos nuestro recorrido en el capítulo 17 de Levítico y llegaremos hasta el capítulo 18. Recuerde que nuestra recomendación es que usted lea esta sección antes de escuchar el programa para que así pueda sacar un mayor provecho de nuestro tiempo de estudio. Y si necesita volver a escuchar este estudio o cualquier otro episodio en nuestra serie por el libro de Levítico, le invito a visitar a través de la Biblia.org/escuchar, donde usted encontrará enlaces directos a las diferentes plataformas en las cuales puede escuchar el programa o compartir el programa con otros. Nuevamente, el sitio web es a través de la Biblia.org/escuchar. A través de la Biblia.org/escuchar. Durante este mes, gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted, ponemos a su disposición el librito y el audiolibro Los verdaderos cánticos de la Navidad. Este recurso presenta los cánticos que brotaron de los labios de Elizabeth y María cuando reconocieron el poder y la misericordia de Dios en el nacimiento de Jesús. A través de estas historias descubrimos que el plan de salvación no comenzó en un pesebre, sino en el corazón mismo de Dios. Esta lectura nos lleva desde Nazaret hasta Belén y desde allí hasta la cruz, recordándonos que la Navidad no se trata de cosas materiales, sino del Salvador que vino al mundo. Un mensaje profundo y esperanzador que le animará a adorar a Cristo con el verdadero cántico de la Navidad. Descargue la versión digital gratuita de este recurso visitando a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. O si vive en los Estados Unidos y desea recibir una copia impresa, puede llamarnos al 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Le recordamos que los recursos impresos están disponibles solamente dentro del territorio de los Estados Unidos. Para más información visite a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. Y si usted desea tener otros recursos dentro de nuestro sitio web, le invitamos a que visite a través de la Biblia.org/libritos. A través de la Biblia.org/libritos, donde usted encontrará una gran cantidad de libritos sobre diferentes temas que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Para hacerlo, solo debe visitar a través de la Biblia.org/libritos. Vaya, visite, encuentre un tema que le llame su atención y luego descárguelo y comparta con otros las cosas maravillosas que usted ha aprendido con nosotros en este fascinante recorrido. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.